Bienvenidos a todos y todos los que nos están viendo en esta serie de videos sobre las 21 habilidades indispensables de un líder. Y hoy vamos a hablar sobre uno de los elementos fundamentales, no solamente en la vida de un líder, sino en la vida de cualquier persona en su cotidianidad. Y es la comunicación. Esa comunicación clara, precisa, enérgica, contundente y que mueva a la acción para poder, digamos, que logremos que ese mensaje que estamos transmitiendo genere el impacto que requerimos en ese proceso. Me acompaña, como siempre, mis coequiperos Juanse y Lucho en este proceso. ¿Cómo van? Bien, Bien, bien. avanzando. Bueno, listo, magnífico. Entonces, para empezar, Juanse, ¿a ti qué te gustaría resaltar frente al tema de la comunicación? Bueno, que sin comunicación viaja solo. Sí. Cuando no tenemos la capacidad de comunicar efectivamente nuestro mensaje, cuando no tenemos la capacidad de atraer a otras personas, pues básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a estar viajando solos. Y es importante que lo notemos cuando estamos enviando propuestas comerciales, cuando estamos interactuando con nuestra familia, cuando estamos interactuando con otras personas que están cerca a nosotros, si estamos siendo lo suficientemente claros, precisos y contundentes en lo que estamos comunicando. A ti, Lucho, ¿qué te gustaría resaltar como en esta primera parte? Desarrollar excelentes habilidades de comunicación es esencial para el liderazgo efectivo de un líder. Así es. Entonces, la comunicación efectiva es fundamental, es crítica en este proceso de liderar. Y en ese caso, pues es importante también entender que no solamente comunicamos un mensaje, sino que comunicamos una serie de emociones y comunicamos una serie de prioridades en las cuales, pues, impulsamos a las personas a actuar y le damos urgencia en el mensaje que estamos transmitiendo. En ese orden de ideas, ¿qué más te gustaría resaltar a ti, Juanse? Bueno, que si no eres capaz, no eres capaz de comunicarte, no es necesario un mensaje. Así es. Y parece súper crudo, parece triste como ese tipo de situaciones, pero así es claramente. Si tienes un mensaje súper importante y súper impactante, pero no tienes la habilidad, la capacidad, la destreza, la intencionalidad para comunicarlo claramente, pues quizás sea mejor que no tengas ese mensaje. Y en tu caso, Lucho, ¿qué te gustaría a ti resaltar frente a esta parte? Los educadores toman algo simple y lo vuelven complicado. Los comunicadores toman algo complicado y lo vuelven simple. Y ese es como un tema súper fuerte, ¿no? Para los diferentes procesos educativos, porque quizá nuestros docentes, quizá nosotros mismos como padres, en mi caso, a veces cogemos cosas que queremos explicar de una forma muy sencilla y muy práctica y lo que hacemos es enredarlas. Y el buen comunicador tiene esa habilidad de coger cosas complejas, de coger cosas súper importantes y radicales y comunicarlas de una forma muy precisa y muy clara. En ese orden de ideas, entonces, ¿de qué manera se relaciona un comunicador, Juanse? Un buen comunicador se relaciona comunicándose clara y efectivamente. Así es. Y en ese mismo proceso, como ya habíamos mencionado, esa comunicación también genera una emocionalidad y genera una claridad frente a los tiempos, la importancia y la relevancia de lo que estamos haciendo para poder que las personas tomen acción. Y bueno, Lucho, cuéntanos un ejemplo de un buen comunicador. ¿Qué hace un buen comunicador? Ronald Reagan resaltó en su campaña presidencial que en el centro de nuestro mensaje deben de haber cinco sencillas palabras familiares, de las cuales resaltó familia, trabajo, vecindario, libertad y paz. Y súper interesante cómo menciona el tema de palabras familiares, porque el buen comunicador es una persona que utiliza un lenguaje que es entendible o que es comprensible para absolutamente todas las personas que están en su público. Entonces, eh, ¿qué otra característica podríamos resaltar del tema de la comunicación, Juan? Que los buenos comunicadores toman buenas decisiones y delegan. Así es. Y bueno, y si podemos tomar buenas decisiones, delegar, comunicar claro y preciso, ¿en qué áreas o en qué espacios se requiere ese tipo de procesos de comunicación, Lucho? Eh, Necesita la habilidad de comunicarse en todas las áreas de nuestra vida. Así es.
con nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo, en las relaciones afectivas, en todos, absolutamente en todos los espacios es fundamental y crítico tener una comunicación no solamente clara, precisa, emocional, sino que efectivamente permita hacer cosas juntos. En ese contexto, entonces, vamos a hablar de cuáles son esas 4 reglas básicas para poder comunicar efectivamente. ¿Cuál sería la primera, hijo? Bueno, la primera es simplificar tu mensaje. Así es. Y en ese proceso de simplificarlo, no es solamente el cómo lo dices, sino también el qué dices, las palabras que utilizas y la sencillez de su mensaje. ¿Cuál sería el segundo elemento para poder comunicar efectivamente, Lucho? Mira a la persona. Y es súper importante conectar con el individuo, es súper importante conectar con las personas que estás interactuando. Y conectar no solamente desde la mirada, sino conectar desde los intereses, sabiendo quién es tu audiencia, sabiendo cuáles son las preguntas que de pronto quisiera hacerte para poder que en la interacción puedas dar respuesta, entendiendo cuáles son las necesidades que tienen y abordando los temas para poder dar respuestas a ellas. Y por último, pues teniendo claro cuál es el tiempo que tienes, porque en algunos momentos hay personas que nos extendemos muchísimo y a veces pues dilatamos un poco la transmisión del mensaje. ¿Cuál sería entonces esa tercera regla para poder comunicar efectivamente, Juanse? Muestra la verdad. Y en ese proceso de mostrar la verdad es súper importante, ¿cierto? Ya lo habíamos hablado en la sesión anterior del carácter, también lo habíamos hablado un poco en el tema de el compromiso, ¿sí? Que es súper importante que no solamente creamos en lo que estamos haciendo, ¿cierto? Porque estamos enfocados, porque hemos priorizado, sino que adicionalmente vivamos el mensaje para poder que haya una congruencia y una consistencia en lo que efectivamente estamos comunicando. Para finalizar, entonces, Lucho, ¿cuál sería esa cuarta regla para poder comunicar de una forma precisa y concreta? Buscar una respuesta. Así es. No comunicamos no hablamos por hablar, sino que el mensaje que transmitimos tiene que tener, tiene que inspirar a la acción, tiene que generar una emocionalidad en las personas, hacerles recordar algo, pero sobre todo hacer que hagan algo para poder, digamos, que dar respuesta a la necesidad, a la propuesta o al planteamiento que se está haciendo en esos momentos. Es súper importante entonces entender que cuando un líder comunica, pues tiene que inspirar, tiene que motivar y en ese mismo proceso pues va a guiar a las personas, va a dirigir sus acciones y va a estar siempre muy atento a escuchar a todos y cada uno de sus interactores para poder que ajuste el mensaje de acuerdo a las reacciones que vaya generando. En ese orden de ideas, ¿qué frase te gustaría, Lucho, utilizar para resaltar esta parte? A la hora de comunicarte debes dar tu mensaje claro, corto y motivante. Así es, claro, corto y motivante. Bueno, vamos entonces a evaluarnos en cómo está nuestra capacidad para comunicar. Y si tú te preguntaras en estos momentos qué tan hábil eres o no para comunicar, ¿cuál sería como esa puntuación que te daría? Te vamos a regalar 4 preguntas que te pueden ayudar en este proceso. ¿Cuál sería entonces la primera, hijo, para poder hacer este proceso de autodiagnóstico? Bueno, la primera es si la comunicación es una prioridad para ti. Y es importante entenderlo en el contexto de comunicar para ser entendido, comunicar para hacer cosas con el otro, no simplemente hablar por hablar sin transmitir lo que efectivamente necesitamos comunicar. ¿Cuál sería, en tu caso, Lucho, ese segundo elemento para ayudarnos en el proceso de autoevaluación? Tienes la capacidad de inspirar y motivar a otras personas. Y esa es súper interesante también estarla chequeando. ¿Qué sucede cuando comunicamos? ¿Si movemos fibras? ¿Si impactamos al otro? ¿O no pasa absolutamente nada? ¿Cuál sería esa tercera herramienta, hijo, para hacer ese ejercicio de autodiagnóstico? Comunicas tu visión de forma que sea entendida, asimilada e implementada. Y esa va muy alineada a la anterior, ¿cierto? No solamente es el tema de inspirar y motivar, sino que debe ser comprendida, debe ser
asimilada, o sea, cada persona tiene que entender cuál es su rol dentro de ese proceso, qué debe hacer y de qué manera va a contribuir, sino que también debe contribuir o debe conllevar a que se implemente, a que se hagan las cosas. Para finalizar entonces este proceso, Lucho, ¿cuál sería la cuarta pregunta que requerimos hacernos? Cuando hablas con las personas, eres capaz de establecer un vínculo con ellos y con los grupos. Y es importante que entendamos que la comunicación varía si estás hablando con una sola persona, a si estás hablando con un colectivo y dependiendo también del tamaño de ese colectivo. Y es importante que ese líder y ese buen comunicador esté muy alerta al lenguaje corporal, a la actitud de las personas, al tipo de preguntas, a todos los elementos que puedan ser necesarios o relevantes para poder identificar si está realmente generando o no impacto con su comunicación. Bueno, y si nos evaluáramos nosotros en ese proceso de qué tan buenos comunicadores somos, voy a arrancar. Yo creo que para mí es importante comunicar, para mí es importante inspirar y motivar a las personas, pero donde yo creo que tengo dificultades para transmitirme mensaje es en las dos últimas. No porque a veces no sea entendido o no sea asimilado, sino porque no clarifico bien qué es lo que las personas requieren hacer, por un lado, y por el otro porque se me facilita mucho comunicar uno a uno o comunicar en grupos pequeños, pero cuando ya estamos hablando de grandes audiencias, creo que aún hay trabajo por hacer para poder seguir mejorando en mi comunicación. En ese caso, Lucho, en tu proceso de autodiagnóstico, ¿qué identificas? Para mí la primera, ¿es la comunicación una prioridad para ti? ¿Y cómo crees que hay ahí dificultades o algo? Porque yo no tomo la comunicación como una prioridad, como lo tomo como algo si se da, no lo busco. No hay intencionalidad en ese proceso de comunicar. Ujú. Y bueno, y entonces, ¿cuál sería tu compromiso? Buscar más esa intencionalidad a comunicarme con otras personas. Qué bien, qué bien. Bueno, hijo, ¿y tú? ¿Cuál es tu autodiagnóstico y tu compromiso? Bueno, yo creo que a veces como que también no, por decirlo así, no simplifico el mensaje, pues trato como de dilatar mucho las cosas o como lo que quiero decir. Ya, Entonces, a comprometerme como a ser como más concreto y pues a no seguir como dilatando, sino solo a decir lo que quiero comunicar. excelente. Ese es un gran reto también. Hay una metáfora ahí con lo de la paloma de Picasso, que son solamente 5 trazos y hablan sobre hay que ser realmente muy experto en algo para poder transmitir de una forma tan simple, tan sencilla y tan clara todo lo que quieres transmitir. Entonces, bueno, tenemos tarea ahí por hacer. En ese orden de ideas, entonces, pues conozcamos algunos elementos que nos van a ayudar a mejorar nuestra comunicación. ¿Y cuál sería el primer elemento, dijo, que nos ayudaría a mejorar esa comunicación? Bueno, el primero es ser claro como una campana. Y ¡ting! ¿Cierto? Entonces, con frases cortas y claras, hay un concepto en el proceso de escritura y es la economía del lenguaje. Y es si realmente nosotros utilizamos la cantidad y la calidad de palabras para transmitir lo que queremos transmitir. Adicionalmente, si esas palabras son sencillas y son claras de entender y no hay que escucharte con un diccionario ahí a ver qué es lo que está tratando de decir esa persona. Y por último, si de alguna forma pues podemos ser coloquiales, podemos ser amables o podemos ser amigables en lo que estamos transmitiendo. ¿Cuál sería el segundo elemento, Lucho, que nos ayudaría a mejorar esa comunicación? Volver a enfocar tu atención. Y ahí es súper importante en ese proceso de enfoque que entendamos si nos estamos enfocando en nosotros y lo que queremos decir o si nos estamos enfocando en las personas, sus necesidades, sus inquietudes y el tiempo que tienen para poder atendernos. ¿Cuál sería el tercer elemento, hijo, para poder cerrar como esta fase o esta parte de mejorar nuestra comunicación? Vive tu mensaje. Y ya habíamos hablado en el paso anterior también, si creemos en lo que decimos y adicionalmente lo vivimos, somos coherentes, congruentes en lo que decimos, hacemos, sentimos y de la forma en la cual lo expresamos. En ese orden de ideas, entonces ya para cerrar este video que me ha parecido
súper interesante. ¿Cuál sería como la frase, Lucho, que a ti te gustaría utilizar para cerrar en este video? No permitas que la importancia de una comunicación afecte su claridad, sencillez e impacto. Entonces ahí, más allá de lo que sea que vayamos a comunicar, que sea sencillo, que sea impactante y que emocionalmente comunique. Y en tu caso, hijo, ¿qué te gustaría a ti como para cerrar este video? Bueno, que la comunicación es un elemento fundamental en todos los aspectos de nuestra vida y nos acerca o nos aleja de las personas. Así es. Y es súper importante que tengamos presente lo que los dos acaban de mencionar, o sea, lo de la precisión en el uso del lenguaje, pero también entender que en la medida en que utilizamos mejor nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra comunicación, tanto verbal como corporal, pues vamos a poder acercar y generar mejores relaciones con las personas, lograr nuestras metas, nuestros sueños y nuestros anhelos, o simplemente estar hablando sin concretar nada, sin avanzar en lo que requerimos y sin lograr esos sueños, metas o anhelos que tenemos. Esperamos que esta información siga siendo de valor para ti que nos estás viendo en estos momentos. Si consideras que le puede ser de utilidad a alguien más, te invitamos a compartirla. Y pues nuevamente a Lucho y a Juanse, un aplauso por estar trabajando en ustedes y por tan a temprana edad estar involucrándose en este tipo de espacios frente a desarrollar su liderazgo y toda esa serie de habilidades que están relacionadas con él. Un abrazo y entonces nos vemos en el siguiente video. Chao.